El marido gana la lotería y, cegado por su ambición, decide dejar a su esposa. Le paga para que desaparezca de su vida y nunca lo vuelva a buscar. Pero 10 años después una verdad inesperada lo dejará completamente en shock. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Aurora y Rogelio habían construido una vida basada en la rutina y el esfuerzo compartido. Vivían en un modesto departamento en las afueras de la ciudad, donde el ruido de la fábrica donde él trabajaba era parte del paisaje. Aunque sus trabajos en la fábrica y la tienda no les ofrecían grandes lujos, les permitían vivir sin sobresaltos. A pesar de las limitaciones, había algo que les daba tranquilidad: el saber que, al final de cada jornada, tendrían un hogar al cual regresar, y que en ese hogar estaba el otro. Aurora estaba acostumbrada a ver a Rogelio llegar exhausto después de cada turno. Él rara vez hablaba de sus sueños o de lo que le molestaba, pero últimamente ella lo notaba cada vez más frustrado. Sus palabras se habían vuelto más cortantes, y su paciencia con las cosas cotidianas parecía agotada. Aurora intentaba no darle demasiada importancia, creyendo que era solo el desgaste de la rutina. Un día, después de terminar su turno en la tienda, Aurora regresó a casa y encontró a Rogelio sentado en el sofá con una expresión que no reconocía. Tenía en sus manos un boleto de lotería y lo sostenía con una mezcla de asombro y triunfo. «Aurora, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Nos hemos sacado la lotería», le dijo, sus ojos llenos de una emoción que ella nunca había visto. Aurora apenas podía procesar la noticia. La sorpresa la dejó sin palabras y, por un momento, ambos se miraron con una mezcla de incredulidad y alegría. Aquel boleto representaba una suma de dinero que nunca habían imaginado, una cantidad que podía cambiar sus vidas por completo. En el corazón de Aurora surgió la esperanza de que, finalmente, podrían dejar atrás sus preocupaciones económicas y cumplir los pequeños sueños que habían postergado por años. Sin embargo, a medida que la euforia inicial se asentaba, Aurora empezó a notar algo extraño en Rogelio. Sus palabras comenzaron a adquirir un tono de arrogancia que antes no tenía, y sus gestos, que alguna vez habían sido amables y sencillos, se volvieron cada vez más altivos. Era como si el dinero hubiera despertado en él un deseo que ella no reconocía, una ambición que no incluía a su lado. Los días pasaron, y Aurora sintió como la distancia entre ellos se agrandaba. Rogelio hablaba de autos, viajes, cenas en restaurantes exclusivos, y de una vida llena de lujos que ella apenas comprendía. Lo que antes era una relación de equipo y compañerismo se estaba transformando en una serie de monólogos en los que él soñaba en voz alta, sin interesarse en sus propios sentimientos o deseos. Mientras Rogelio fantaseaba sobre su futuro, Aurora solo deseaba que él volviera a ser el hombre sencillo que amaba. Una noche, Rogelio la sorprendió con una frialdad que la dejó sin aliento. Aurora preparaba la cena, intentando mantener una apariencia de normalidad en medio de la tensión que se había instalado en el ambiente. Rogelio se acercó a la mesa, se sentó en silencio y, sin mirarla a los ojos, dejó escapar las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Aurora, quiero que nos divorciemos», dijo, como si estuviera diciendo algo sin importancia. Aurora dejó caer los utensilios y lo miró, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «¿Divorciarnos? ¿De qué estás hablando, Rogelio? ¿Acaso piensas que el dinero vale más que todo lo que hemos construido?», preguntó ella, tratando de contener las lágrimas. Él soltó un suspiro, visiblemente irritado. «Aurora, sé realista. Tengo dinero ahora, y quiero aprovecharlo. No quiero una vida de limitaciones ni de sueños pequeños. He estado pensando que merezco algo más, algo mejor, y tú no formas parte de ese futuro». Aurora sintió como sus palabras le atravesaban el corazón como un puñal. Sabía que él había cambiado desde que ganó la lotería, pero jamás imaginó que su ambición lo llevaría a renunciar a su propia familia. La tristeza y la incredulidad la dejaron sin palabras. Y, por un momento, lo único que pudo hacer fue mirarlo, tratando de entender cómo alguien que había compartido su vida con ella podía traicionarla de esa forma. «No necesitas decirme nada más», murmuró ella con la voz quebrada, sin querer rebajarse a suplicarle o a pedirle que reconsiderara. Sabía que el hombre que tenía enfrente ya no era la persona con la que se había casado. Rogelio, viendo que ella no ponía resistencia, sacó de su bolsillo un sobre con una cantidad de dinero y se lo entregó. «Esto es para ti. Tómalo y desaparece de mi vida. Así podrás rehacer la tuya lejos de mí».
No quiero que me busques ni que intentes interferir en mis planes. Te estoy dando esta oportunidad, Aurora. Aprovéchala, dijo, con una frialdad que ella jamás olvidaría. Aurora, con el corazón destrozado, tomó el sobre sin decir una palabra. En su mente, pensaba en el hombre que alguna vez la amó y en lo poco que quedaba de él. En silencio, se retiró de la mesa, con la dignidad intacta y sin darle el gusto de verla llorar. Sabía que la herida tardaría en sanar, pero también sabía que era más fuerte de lo que él imaginaba. Esa noche, mientras hacía sus maletas, Aurora sintió una mezcla de tristeza y determinación. No sabía qué le depararía el futuro, pero en su interior sentía que, de algún modo, lograría sobreponerse. Antes de salir de casa, se llevó una mano al vientre, en un gesto que solo ella entendía. Había planeado contarle a Rogelio esa noche que estaba embarazada, pero ahora ese secreto solo le pertenecía a ella. Con el paso firme de quien ha decidido no volver atrás, Aurora salió de la casa, dejando atrás al hombre que había amado y a la vida que, aunque modesta, había sido su refugio. Esa misma noche, se dirigió a la estación de autobuses y compró un boleto hacia otra ciudad, donde sabía que podría empezar de nuevo. Mientras el autobús avanzaba en la oscuridad, Aurora miró por la ventana, sintiendo el peso de una vida que debía reconstruir. Sabía que el amor por su hijo sería su fortaleza, y que, aunque Rogelio ya no formara parte de sus días, ella estaba decidida a construir un futuro digno y lleno de amor. Lo que Rogelio no sabía, y lo que nunca sabría, era que había dejado atrás no solo a su esposa, sino a una familia que jamás conocería. Con el primer paso en la nueva ciudad, Aurora se prometió a sí misma que jamás permitiría que el recuerdo de Rogelio afectara su vida ni la de su hijo. Se instaló en un pequeño departamento en una zona tranquila, un lugar sencillo, pero que le ofrecía la paz y privacidad que tanto necesitaba. Allí, en ese hogar modesto, comenzó a escribir un nuevo capítulo, uno que estaría lleno de retos, pero también de amor y perseverancia. El dinero que Rogelio le había dado facilitó sus primeros meses en la ciudad. Gracias a esos ahorros, pudo enfocarse en la llegada de su bebé y en encontrar un empleo estable que le permitiera brindar a su hijo la vida que él merecía. Aunque el dolor de la traición seguía latente, Aurora decidió que no dedicaría más lágrimas ni pensamientos al hombre que una vez fue su esposo. En lugar de eso, cada día miraba hacia adelante, motivada por el deseo de ser una buena madre y darle a Simón una vida llena de amor. A medida que avanzaba su embarazo, Aurora encontró trabajo como asistente en una clínica local, un empleo que, aunque no le ofrecía lujos, le brindaba estabilidad y la satisfacción de ayudar a otros. Sus compañeros de trabajo pronto comenzaron a admirar su dedicación y compromiso. La clínica se convirtió en un refugio para ella, un lugar donde podía centrarse en algo positivo y desviar su mente de los recuerdos dolorosos. Además, el trabajo le permitía organizar sus horarios de manera flexible, algo invaluable para una madre soltera. Con el tiempo, Aurora también conoció a personas que se convirtieron en parte esencial de su vida. Una de ellas fue Elvira, su vecina del edificio, una mujer de edad avanzada que, desde el primer encuentro, le brindó apoyo incondicional. Elvira tenía una energía y una sabiduría que tranquilizaban a Aurora en los momentos difíciles. Era alguien con quien podía hablar y a quien le confiaba sus temores y sueños. Una tarde, mientras tomaban café en la pequeña cocina de Aurora, Elvira le confesó que siempre había admirado su fortaleza. Aurora, eres una mujer admirable. No cualquiera toma la decisión de empezar de nuevo, y menos con un hijo en camino. Siempre me tendrás aquí, así como tú estarás para tu pequeño Simón, le dijo Elvira con una sonrisa. El nombre de su hijo resonó en la mente de Aurora. Había decidido llamarlo Simón, un nombre que le transmitía esperanza y fuerza. Cada vez que pensaba en él, sentía que todo sacrificio valía la pena. Simón se convirtió en el centro de su vida, la razón por la que se levantaba cada día con la certeza de que, a pesar de las dificultades, siempre encontraría una forma de seguir adelante. Los meses pasaron y, finalmente, Aurora dio a luz a Simón en una fría madrugada de invierno. El llanto de su hijo fue la señal de que su vida había cambiado para siempre. Mientras lo sostenía en sus brazos por primera vez, sintió una mezcla de emociones intensas, alegría, miedo y un profundo amor que lo abarcaba todo. Mirando a Simón, supo que, aunque el camino no sería fácil, haría todo lo posible para protegerlo y darle un hogar lleno de amor.
Los primeros años de vida de Simón fueron de aprendizaje constante para Aurora. Se esforzó por ser madre y padre al mismo tiempo, brindándole amor incondicional y enseñándole valores como la honestidad, el respeto y la empatía. Aunque a veces se sentía agotada, el simple hecho de ver la sonrisa de su hijo le daba fuerzas para continuar. Simón creció siendo un niño noble y bondadoso, y Aurora se sentía orgullosa de cada pequeño logro que él alcanzaba. Veía en su hijo la fuerza de su propia decisión y el amor que le había ayudado a reconstruir su vida. Su único objetivo era brindarle un futuro lleno de oportunidades, y en cada esfuerzo que hacía, se aseguraba de que Simón no sintiera jamás la ausencia de su padre. Aurora mantuvo su promesa de no hablarle a Simón sobre Rogelio. Nunca le mencionó que su padre había ganado la lotería ni el frío abandono que los separó. Para Simón, la figura paterna era un tema desconocido y lejano, y él nunca le preguntó. Creció rodeado de amor por parte de Aurora y de figuras que se volvieron importantes en su vida, como Elvira, que prácticamente se convirtió en una abuela para él, y otros amigos que Aurora había conocido a lo largo de su camino. Cada noche, al arropar a Simón, Aurora sentía que estaba cumpliendo con su misión. Su vida no era perfecta, y las dificultades económicas seguían presentes, pero en su corazón sabía que había tomado la decisión correcta. No se arrepentía de haber dejado atrás a Rogelio, y con el paso del tiempo, su figura se fue desvaneciendo, convirtiéndose en un simple recuerdo de un pasado que no volvería a tocarla. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Mientras tanto, Rogelio llevaba una vida completamente diferente. Disfrutaba de los lujos y excesos que la lotería le había otorgado, gastando su dinero en viajes, autos y relaciones pasajeras. Sin embargo, la superficialidad de su nueva vida pronto comenzó a cobrarle factura. Los amigos que había hecho eran interesados y fugaces, personas que estaban a su lado mientras el dinero fluía y que desaparecían a la primera señal de problemas. Con el tiempo, Rogelio empezó a sentir que algo le faltaba, aunque no sabía exactamente qué. A veces recordaba la vida que llevaba con Aurora, la estabilidad y la seguridad que tenían juntos, pero rápidamente desechaba esos pensamientos, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta. No quería mirar atrás, ni admitir que, en su ambición, había perdido algo importante. La fortuna que tanto había deseado comenzó a diluirse en malos negocios y apuestas arriesgadas. A pesar de sus intentos por mantener su estilo de vida, el dinero disminuía rápidamente, y Rogelio empezaba a ver cómo sus sueños de grandeza se esfumaban. Pronto, los lujos y las relaciones vacías que lo rodeaban se convirtieron en una carga, y el arrepentimiento comenzó a asomarse en su mente, aunque aún no estaba listo para aceptarlo por completo. Mientras Rogelio lidiaba con las consecuencias de sus decisiones, Aurora seguía adelante con su vida. Había dejado atrás cualquier resentimiento, concentrándose en ser la mejor madre para Simón. Los recuerdos de su vida pasada solo aparecían en momentos fugaces, como ecos lejanos que ya no tenían poder sobre ella. Sabía que su verdadera riqueza estaba en el amor que compartía con su hijo y en la vida que había construido a base de esfuerzo y determinación. Esa noche, mientras arropaba a Simón y lo veía dormirse, Aurora sintió una profunda gratitud. Había encontrado en su hijo el amor y la paz que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Sin saberlo, había ganado la verdadera lotería, la felicidad de una vida auténtica y plena, lejos de las ambiciones vacías de un pasado que ya no la definía. Los primeros años tras ganar la lotería, Rogelio vivió lo que pensaba era una vida de ensueño. Autos de lujo, viajes a destinos exóticos, noches en restaurantes exclusivos y fiestas rodeado de personas que lo adulaban. La sensación de poder y libertad lo embriagaba, convenciéndose cada día de que había hecho lo correcto al abandonar su vida anterior. Para él, Aurora y la vida sencilla que compartieron solo eran un recuerdo de un pasado del que, en su mente, ya se había liberado. Sin embargo, la euforia y la ilusión inicial comenzaron a desmoronarse. Los lujos y placeres que antes lo emocionaban ahora se sentían vacíos y carentes de significado. Las relaciones pasajeras que creía que le daban el afecto y la admiración que buscaba eran superficiales, sin profundidad ni interés real por él como persona. Poco a poco, Rogelio comenzó a darse cuenta de que las personas que lo rodeaban no lo acompañaban por quien era, sino por lo que podía ofrecerles. Era una verdad que no quería aceptar, y durante mucho tiempo intentó ignorarla, convencido de que el dinero le daría una vida plena.
Pero la realidad fue golpeándolo cada vez con más fuerza. Los amigos que antes lo acompañaban comenzaron a desaparecer a medida que sus recursos se diluían. Invirtió en negocios riesgosos que fracasaron, y sus apuestas y gastos se acumulaban en una larga cadena de deudas que comenzaron a asfixiarlo. Pronto, Rogelio se encontró rodeado de un vacío que ningún lujo podía llenar. Solo y arruinado, Rogelio comenzó a sentir una extraña nostalgia por la vida que había dejado atrás. A veces recordaba a Aurora, aquella mujer sencilla y bondadosa que siempre lo apoyó en los momentos difíciles, que estuvo a su lado sin pedirle nada a cambio. Aún así, su orgullo le impedía aceptar la realidad de su fracaso, y durante meses, Rogelio intentó sostener el estilo de vida que su fortuna ya no le permitía, hasta que llegó el punto de no retorno. Un día, tras una mala apuesta en la que perdió una de las últimas sumas importantes que le quedaban, Rogelio se vio obligado a enfrentar la verdad. No le quedaba nada. Su fortuna, sus amistades falsas y la vida de lujos que soñaba habían desaparecido como arena entre los dedos. Abandonado por las personas que antes lo rodeaban, Rogelio comprendió que, en su ambición, había sacrificado algo mucho más valioso. Sin opciones ni dinero, Rogelio decidió regresar a la ciudad de su pasado, el mismo lugar donde había construido una vida junto a Aurora, y del que partió creyendo que el dinero lo llevaría a una existencia más plena. Al cruzar las calles de la ciudad, cada rincón le traía recuerdos de los momentos que compartió con ella. Caminaba cabizbajo, con la ropa gastada y el semblante de un hombre que alguna vez lo tuvo todo y ahora no tenía nada. Por primera vez, sentía el peso de sus decisiones, y la amargura de su arrepentimiento comenzaba a hacerse insostenible. Al llegar a la zona en la que solía vivir con Aurora, los recuerdos lo abrumaron. Pasó frente al edificio donde solían vivir, un lugar modesto pero que alguna vez había sido su refugio, un hogar al que siempre regresaba al final de cada jornada. Recordó las tardes en las que ella le preparaba su comida favorita, los momentos en los que la veía reír y su presencia calmaba cualquier problema. ¿Cómo había podido dejar todo eso atrás? Caminando por las calles del mercado local, Rogelio intentaba procesar todo el peso de su arrepentimiento, hasta que, entre la multitud, un rostro familiar captó su atención. En ese instante, su corazón dio un vuelco y el tiempo pareció detenerse. Era Aurora. Después de tantos años, allí estaba, caminando con una serenidad y una belleza que nunca había apreciado antes. Parecía distinta, más fuerte y con una paz que él no recordaba. Sin embargo, lo que realmente lo dejó sin aliento fue ver a un niño caminando junto a ella. Era un niño de unos 10 años, con una expresión amable y un asombroso parecido con él. Rogelio se quedó de pie, paralizado, observando a aquella mujer que una vez fue su esposa y a quien abandonó sin miramientos. Pero ahora, junto a ella, veía a un hijo que jamás conoció. En un instante, comprendió todo. Aquella noche en la que le pidió el divorcio, Aurora intentó decirle algo importante que él, cegado por su ambición, no escuchó. Entendió que ella estaba embarazada cuando la obligó a desaparecer de su vida. Ese niño era su hijo, el hijo que nunca imaginó y que, por su propio egoísmo, había perdido la oportunidad de conocer. Sin poder contener la mezcla de emociones que lo embargaban, Rogelio sintió el peso de su error más grande. Había perdido no solo una vida llena de amor, sino también una familia. Sintió una punzada de dolor en el pecho y una necesidad abrumadora de acercarse a ellos, de hacer algo para enmendar lo que había destruido. En su mente, se formaron las palabras de una disculpa, pero no estaba seguro de que algún perdón pudiera reparar el daño que había causado. En ese momento, mientras observaba a Aurora y a su hijo, Rogelio comprendió que las consecuencias de su ambición eran mucho más profundas de lo que jamás imaginó. Lo que creyó que era una victoria fue, en realidad, una pérdida devastadora. Con el corazón destrozado, se dio cuenta de que, por un sueño vacío de grandeza, había renunciado a lo único que realmente importaba. Sintiendo el nudo en la garganta, Rogelio dio unos pasos hacia ellos, pero Aurora, que lo había visto a lo lejos, lo reconoció de inmediato. Su expresión cambió al instante, pasando de una mirada serena a una fría e impenetrable. Con un gesto protector, Aurora acercó a su hijo hacia ella, dejándole claro que no quería que él formara parte de sus vidas. Rogelio sintió como su mundo se derrumbaba una vez más al darse cuenta de que el rechazo de Aurora era definitivo. Sin embargo,
Rogelio estaba dispuesto a arriesgarlo todo por una oportunidad de conocer a su hijo y pedirle perdón a Aurora. No podía alejarse sin al menos intentar reconectarse con el pasado que había abandonado y enmendar, aunque fuera solo un poco, el daño que les había hecho. Mientras Aurora se alejaba con Simón, Rogelio sintió que había perdido la última oportunidad de su vida. Con los ojos fijos en ellos, se quedó parado, consciente de que el precio de su ambición fue más alto de lo que nunca imaginó. La imagen de Aurora y Simón se quedó grabada en la mente de Rogelio como una verdad irrefutable, un recordatorio del error más grande de su vida. La nostalgia y la culpa lo atormentaban cada día, y el deseo de acercarse a su hijo crecía con cada momento que pasaba. A pesar del rechazo de Aurora en el mercado, Rogelio no estaba dispuesto a rendirse. Había perdido la fortuna que tanto valoraba, pero ahora veía con claridad lo que realmente había perdido: una familia. Después de varios días en los que Rogelio reunió el valor necesario, decidió buscar a Aurora. Quería explicarse, pedirle perdón y rogarle una oportunidad de conocer a Simón. Sabía que Aurora no se lo pondría fácil, y en el fondo, entendía que tenía todo el derecho de rechazarlo. Aún así, el deseo de enmendar sus errores era más fuerte que su miedo al rechazo. Finalmente, un domingo por la tarde, mientras Aurora y Simón regresaban a casa, Rogelio los interceptó en la entrada del edificio. Aurora lo miró con frialdad, y en sus ojos él percibió el dolor y la dignidad de una mujer que había sido herida y que, a pesar de todo, había logrado reconstruir su vida. «Aurora, solo quiero hablar contigo. Dame un momento, por favor», rogó él, con la voz temblorosa. Simón miraba al hombre con curiosidad, sin entender la tensión en el ambiente, pero sintiendo la incomodidad de su madre. Aurora lo miró fijamente, manteniendo la calma. Con un tono firme y sereno, le respondió: «No sé qué piensas lograr al venir aquí, Rogelio. Hace años que me abandonaste. Me pediste que desapareciera de tu vida y eso hice. Simón no te conoce, y no voy a permitir que entres en su vida como si nada. Aquella noche que decidiste dejarme te iba a contar la noticia del embarazo, pero no me dejaste hablar y me trataste como una basura desechable. Ese día entendí que no quería a una persona así al lado de mi hijo». Rogelio sintió que sus palabras le desgarraban el alma, pero intentó explicarse. «Aurora, sé que cometí un error terrible. Me cegó la ambición, y ahora estoy pagando el precio. Perdí todo, y me di cuenta demasiado tarde de lo que realmente importaba. Tú y nuestro hijo. Por favor, dame una oportunidad para demostrarte que he cambiado». «¿Cambiar?», repitió Aurora, con una leve sonrisa amarga. «Rogelio, tus decisiones nos afectaron de maneras que ni siquiera imaginas. Cuando me abandonaste, me dejaste claro que no me querías ver nunca más en tu vida. Me pediste que no te buscara y que no te estorbara. Fui yo quien tuvo que enfrentar las noches de incertidumbre, quien crió a Simón sola y quien le dio todo el amor que tú jamás pudiste brindarle». Simón, sintiendo la tensión, apretó la mano de su madre y se aferró a ella. Aunque no entendía completamente lo que sucedía, percibía que este hombre, que parecía tan arrepentido, no era alguien en quien su madre confiara. Rogelio, luchando por mantener la compostura, intentó dirigirse a Simón, pero Aurora lo interrumpió con firmeza. «No te atrevas, Rogelio. No tienes derecho a acercarte a él. Durante 10 años, he sido su madre y su padre, y he hecho todo lo posible para darle la vida que se merece. Simón es un niño noble y bondadoso, y no necesita que alguien como tú, que lo confunda o lo lastime. Solo quiero una oportunidad, Aurora. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo esforzarme para ser alguien mejor, para ser un padre para él», suplicó Rogelio, con lágrimas en los ojos. Aurora lo miró con una expresión que combinaba tristeza y resignación. «Rogelio, quizás en algún momento habría deseado que las cosas fueran diferentes, pero ya no. Simón ha crecido sin ti, y nuestra vida está bien así. No quiero que traigas desorden ni confusión a su vida. Ya no necesitamos a alguien que un día decidió abandonarnos y que solo volvió porque su ambición lo dejó sin nada». Rogelio bajó la cabeza, sintiendo el peso de su arrepentimiento. Las palabras de Aurora eran como una sentencia, una verdad que él mismo había provocado. La realidad de sus decisiones lo golpeaba con una intensidad devastadora, y en ese momento comprendió que su traición había causado un daño irreversible. «Perdóname, Aurora. No tengo excusas para lo que hice, y no puedo cambiarlo,
pero lamento cada decisión egoísta que tomé. Lamento no haber valorado el amor que tú y Simón me ofrecieron, murmuró, casi sin voz. Aurora, aún con la mirada firme, suspiró profundamente. Ya no te guardo rencor, Rogelio. He aprendido a vivir sin ti y a ser feliz. Simón no necesita saber quién fuiste. No es necesario que conozca un pasado que solo traería dolor. Nuestra vida sigue, y aunque lamento que tú hayas decidido este camino, no voy a arriesgarme a dejarte entrar en la vida que hemos construido. Rogelio entendió que sus palabras no cambiarían nada, que había perdido su oportunidad de ser parte de la vida de su hijo y de la mujer que una vez amó. Aunque el peso de su arrepentimiento lo abrumaba, aceptó que Aurora tenía razón. No merecía otra oportunidad, y Simón, con la protección de su madre, estaba mejor sin él. Al despedirse, Rogelio sintió que aquel adiós era definitivo. Se marchó con el corazón hecho pedazos, sabiendo que el amor que había despreciado no regresaría jamás. Esa noche, al llegar a casa, Aurora se sentó junto a Simón y lo miró con ternura. Sabía que algún día su hijo tendría preguntas, y estaba dispuesta a responderle con la verdad, pero solo cuando él fuera lo suficientemente maduro para entender. Por ahora, se sentía tranquila de saber que, junto a ella, Simón estaba protegido y rodeado del amor que su padre una vez le negó. Mientras Rogelio enfrentaba su soledad y su arrepentimiento, Aurora se sintió libre del peso del pasado. Había cumplido su promesa de no buscarlo y de proteger a su hijo de un hombre que, aunque ahora parecía arrepentido, había sido capaz de abandonarlos por un sueño vacío. Sabía que su vida estaba en paz, y que junto a Simón, seguirían adelante sin la sombra de su traición. Aquel encuentro con Rogelio fue una prueba de su fortaleza, y aunque el dolor de su pasado seguía latente, Aurora se sintió más segura de lo que nunca había estado. Había encontrado en su hijo la motivación para luchar y en ella misma el valor de no ceder ante quienes intentaron menospreciarla. Con el tiempo, Aurora continuaría enseñándole a Simón los valores que había aprendido con esfuerzo y dolor: la honestidad, el respeto y el amor verdadero. Sabía que la vida seguiría planteándoles desafíos, pero también estaba segura de que, junto a su hijo, siempre encontraría la forma de superarlos. La imagen de Rogelio comenzó a desvanecerse, dejándola con la satisfacción de saber que había hecho lo correcto, y que el amor que compartía con Simón era la mayor victoria de su vida. Después de aquel encuentro, Rogelio sintió que todo en su vida había perdido sentido. Al regresar a su pequeño departamento, donde cada rincón parecía tan vacío como él mismo, el peso de sus decisiones lo abrumó por completo. Sabía que lo había perdido todo, no solo el dinero y la vida de lujos que alguna vez deseó, sino también lo más valioso que podría haber tenido: una familia y el amor incondicional de Aurora y Simón. La vida de excesos y superficialidades que antes lo llenaba de una falsa satisfacción ahora le parecía una necedad, una cadena de errores que lo habían llevado a este punto de soledad y arrepentimiento. Pasaba los días sumido en sus pensamientos, repasando una y otra vez la cadena de decisiones que lo condujeron a perder aquello que realmente importaba. Cada recuerdo de su vida con Aurora lo hería como una herida que nunca sanaba, y en cada uno de esos recuerdos veía cómo ella lo miraba con amor y le brindaba su apoyo incondicional, algo que él había despreciado sin remordimiento. Una tarde, mientras revisaba algunas pertenencias, encontró una vieja fotografía de él y Aurora tomada en los primeros años de su matrimonio. En la imagen, ambos sonreían, y él recordó con claridad aquellos días en los que su amor era lo único que necesitaba para sentirse completo. Sin embargo, cegado por la ambición, había cambiado ese amor por una fantasía vacía. Ahora, esa fotografía se sentía como una burla, una representación de lo que había destruido con sus propias manos. Rogelio intentó encontrar una manera de enmendar sus errores. Pensó en escribirle una carta a Aurora, explicar sus sentimientos y su arrepentimiento en palabras, pero cada vez que lo intentaba, sentía que ninguna disculpa podría cambiar el pasado ni borrar el dolor que le causó. Las palabras parecían insuficientes y, aunque sus sentimientos eran sinceros, entendía que el perdón de Aurora no estaba en sus manos. La soledad y el arrepentimiento comenzaron a desgastar su salud. Rogelio se sumía cada vez más en un estado de amargura y desesperación. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de fortuna, había perdido también su salud mental y emocional. Sin amigos ni familiares, se encontraba solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones, sintiendo que cada día que pasaba era una condena autoimpuesta por el hombre en el que se había convertido.
Mientras tanto, la vida de Aurora seguía su curso con serenidad. Sabía que el encuentro con Rogelio había removido recuerdos dolorosos, pero también se sentía aliviada al ver que, después de todo, había tomado la decisión correcta al seguir adelante sin él. Simón era su mayor fuente de alegría y satisfacción, y cada día lo veía crecer con orgullo y gratitud. Era un niño alegre, compasivo y curioso, características que ella había fomentado con amor y paciencia. Aurora continuaba trabajando en la clínica y compartiendo sus días con su amiga Elvira, quien siempre estuvo a su lado en los momentos difíciles. Samuel y Ana, sus nuevos amigos, también se convirtieron en una especie de familia extendida para ella y Simón, brindándoles apoyo y compañía. Ellos llenaban los espacios que, en otro momento, podrían haber sido ocupados por Rogelio. Y, de alguna forma, le recordaban que la vida le había dado una nueva oportunidad para rodearse de personas sinceras y leales. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Samuel, quien se había convertido en una figura paterna para Simón, le hizo una pregunta que ella había evitado hasta entonces. «Aurora, ¿alguna vez has pensado en decirle a Simón la verdad sobre su padre?», preguntó con delicadeza. Aurora guardó silencio unos momentos antes de responder. «Lo he pensado muchas veces, Samuel, pero creo que Simón tiene derecho a una infancia libre de dolor. Y si un día él quiere saber, le contaré la verdad. Por ahora, sé que está bien, que no le falta amor ni estabilidad, y eso es lo único que me importa». Samuel asintió, entendiendo sus razones. Sabía que Aurora había hecho lo mejor para su hijo y que cada decisión que tomaba era con el propósito de protegerlo y darle una vida llena de paz. Ella había superado las heridas del pasado, y ahora, rodeada de amigos sinceros, había encontrado una estabilidad que Rogelio no merecía perturbar. Para Rogelio, sin embargo, cada día se convertía en una carga más pesada. La culpa y el arrepentimiento lo carcomían, y ya no encontraba sentido en sus días. Un día, en un intento de redimirse consigo mismo, decidió buscar ayuda y trabajar en los temas emocionales que lo habían llevado a abandonar a su familia. Acudió a un grupo de apoyo donde compartió su historia y escuchó las de otros que, como él, habían cometido errores irreparables. A través de estos encuentros, Rogelio comenzó a reflexionar profundamente sobre sus errores y sobre lo que realmente valoraba en la vida. Comprendió que su ambición había sido solo una máscara para sus inseguridades y su temor a no ser suficiente. Entendió que había permitido que el dinero y el poder lo cambiaran, y que, al final, esos mismos deseos lo habían dejado sin nada. La terapia y las charlas en el grupo de apoyo le dieron algo de alivio, pero el arrepentimiento por haber abandonado a Aurora y a su hijo siempre permanecía latente. Rogelio entendió que la redención no era algo que pudiera obtener a cambio de un acto de bondad, sino un proceso largo y difícil que implicaba aceptar las consecuencias de sus actos y seguir adelante. Con el paso del tiempo, Rogelio decidió que su mejor forma de enmendar su error era ayudar a otros que atravesaban dificultades similares a las que él había enfrentado. Aunque sabía que nunca podría recuperar a su familia, encontró en el apoyo a los demás una forma de darle sentido a su vida. Así, se dedicó a trabajar como voluntario en su comunidad, brindando apoyo y guía a personas que enfrentaban problemas emocionales y financieros. Aurora, por su parte, nunca volvió a saber de Rogelio. Supo por amigos en común que él estaba tratando de mejorar su vida, y aunque no sintió la necesidad de contactarlo, le deseó paz en su camino. Sabía que cada uno había tomado un camino distinto, y, aunque los recuerdos del pasado aún aparecían en su mente, estaba segura de que su futuro estaba junto a Simón y las personas que realmente la amaban. Un día, mientras observaba a Simón jugar en el parque con sus amigos, Aurora sintió una profunda paz. Su hijo estaba creciendo en un ambiente de amor y respeto, y eso era lo único que le importaba. A pesar de las dificultades, sabía que había tomado las decisiones correctas para protegerlo y ofrecerle un futuro lleno de posibilidades. El recuerdo de Rogelio, aunque presente, había perdido el poder de perturbarla. Con el tiempo, Aurora encontró su lugar en el mundo, un lugar construido con esfuerzo, amor y dedicación. Y aunque Rogelio había aprendido una lección difícil, Aurora sabía que la verdadera victoria estaba en el amor incondicional que compartía con su hijo y en la vida digna que había construido por ellos. El tiempo siguió su curso, y Aurora continuó construyendo una vida llena de significado y estabilidad para ella y su hijo. Los años que había pasado como madre soltera no fueron fáciles,
pero cada día veía en Simón la recompensa de su esfuerzo y su dedicación. Había formado un lazo tan fuerte con el que su corazón se llenaba de orgullo cada vez que lo veía enfrentar la vida con la bondad y la honestidad que le había enseñado. Simón, ahora un joven en plena adolescencia, era un reflejo del amor y la paciencia con la que Aurora lo había criado. Curioso y determinado, tenía un interés genuino por ayudar a los demás y siempre mostraba respeto y empatía hacia sus amigos y compañeros. Aurora había cumplido su promesa de criar a su hijo con los valores que consideraba esenciales y le había dado un hogar lleno de amor y calidez. Su vida, aunque sencilla, estaba colmada de momentos de felicidad auténtica y satisfacciones profundas. Durante estos años, Aurora había continuado trabajando en la clínica, donde llegó a ser una figura respetada y valorada por sus colegas. Su compromiso con el trabajo, su amabilidad y su carácter firme y compasivo la convirtieron en una persona fundamental para sus compañeros y pacientes. Con el tiempo, Elvira, Samuel y Ana se convirtieron en una segunda familia para Simón y para ella, brindándoles apoyo incondicional y recordándoles que el verdadero sentido de la vida no se mide en posesiones materiales, sino en el amor y las relaciones sinceras que cultivamos. Aurora nunca sintió la necesidad de contarle a Simón sobre Rogelio. Sabía que, algún día, él tendría curiosidad sobre su origen y que, llegado el momento, le contaría la verdad con franqueza y serenidad. Pero por ahora, él vivía sin esa sombra, creciendo en un ambiente seguro y lleno de apoyo. Mientras tanto, Rogelio continuaba enfrentando las secuelas de sus decisiones. Había pasado los últimos años entregado al trabajo de voluntariado, tratando de encontrar redención y de llenar el vacío que sentía en su interior. Aunque nunca se sintió completamente en paz, se dio cuenta de que podía dedicar su vida a ayudar a otros, a ser una figura de apoyo para quienes necesitaban orientación y compasión. Una tarde, Rogelio asistió a una charla de un joven voluntario que compartía su historia de lucha y superación. Al escuchar las palabras de aquel muchacho, Rogelio no pudo evitar pensar en Simón, el hijo al que nunca tuvo el valor de conocer. La imagen de Aurora y Simón seguía presente en sus pensamientos, y aunque sentía que había perdido la oportunidad de ser parte de sus vidas, les deseaba toda la felicidad y la paz que él no había sabido brindarles. La soledad seguía siendo su compañera, pero, con el tiempo, Rogelio aprendió a aceptar la realidad de sus decisiones y las consecuencias de su ambición desmedida. Su vida de lujos y placeres había sido efímera, mientras que la familia que había abandonado era un lazo irrompible que, en su ceguera, jamás supo valorar. Una noche, mientras miraba una fotografía que guardaba de Aurora en su juventud, Rogelio dejó escapar un suspiro de resignación. Sabía que, aunque nunca podría reparar el daño que había causado, podía continuar ayudando a otros y mantener viva la memoria de la lección que su propia vida le había enseñado. En su interior, deseaba que algún día Simón pudiera saber que él había cambiado, aunque fuera tarde, y que en sus últimos años había encontrado un propósito sincero en la vida. Aurora y Simón, por su parte, continuaron disfrutando de la paz y la estabilidad que habían construido juntos. En cada logro de Simón, Aurora veía la culminación de todo el esfuerzo y el sacrificio que hizo como madre. Su amor y dedicación habían dado fruto, y Simón era un joven noble, con sueños propios y una profunda gratitud hacia la madre que siempre estuvo a su lado. A medida que Simón crecía, Aurora le habló con franqueza sobre la importancia de valorar a las personas sinceras en su vida y de nunca dejarse llevar por las apariencias. Sabía que, algún día, él encontraría su camino y que ella había cumplido con su misión de prepararlo para el mundo. La historia de su vida era una lección constante de fortaleza y dignidad, una enseñanza que Simón llevaba en su corazón. Con el paso de los años, Aurora encontró una serenidad que solo el tiempo y el amor verdadero pueden otorgar. Había aprendido a vivir sin el peso de las heridas del pasado, y su paz se reflejaba en cada decisión que tomaba, en cada sonrisa que le ofrecía a su hijo y en cada paso que daba hacia el futuro. La historia de Aurora y Rogelio concluye con un mensaje profundo sobre el poder del amor, la resiliencia y las segundas oportunidades que la vida nos da. Aunque el arrepentimiento de Rogelio fue sincero, las consecuencias de sus decisiones lo dejaron solo y enfrentando una vida de remordimiento. Por su parte, Aurora había demostrado que, con determinación y amor,
era posible reconstruir una vida llena de significado, dejando atrás el dolor y forjando un nuevo camino. El verdadero precio del olvido lo pagó Rogelio, quien comprendió demasiado tarde que la ambición y el dinero jamás podrían reemplazar el amor y la familia que una vez tuvo. Sin embargo, en su camino de arrepentimiento, encontró una forma de transformar su vida y de, aunque en la distancia, rendir homenaje a la familia que nunca supo valorar. Para Aurora y Simón, la vida continuó con esperanza y amor. Su historia quedó marcada por el sacrificio y la fortaleza de una madre que, a pesar de la traición, fue capaz de dar a su hijo una vida digna y llena de amor. Aurora entendió que el verdadero éxito de su vida no se encontraba en lo material, sino en la felicidad de ver a su hijo crecer rodeado de los valores y el amor que ella le enseñó. Así, cada uno siguió su camino, con una lección aprendida y con el entendimiento de que las decisiones que tomamos definen no solo nuestro presente, sino también el legado que dejamos en el corazón de quienes nos aman. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!